las tecnologías que tenemos informáticas ya casi van desapareciendo con el tiempo, como muchas cosas, ¿no? Han ido restringiéndose o sustituyéndose con otros procedimientos. Entonces, luego veíamos las sanciones que tiene por incumplir con estos, con estas condiciones, ¿verdad? Ahí existen sanciones civiles, sanciones penales, ¿no? Y esas están inmersas también en otra norma que tiene que ver con la actividad comercial, ¿no? Que es el Código Tributario. Ahí está establecido nuestras responsabilidades, las sanciones que emergen por nuestros actos, ¿no? Luego teníamos el registro en libros diarios, en el libro diarios y mayor. Obviamente esto tiene que ver con la lógica, con la secuencia del registro de operaciones y transacciones en los registros contables, ¿no? Que nos dice que debemos hacerlos de forma ordenada, cronológica, sistemática, cuidando la naturaleza y oportunidad de cada una de las operaciones y transacciones, porque estas nos sirven para la toma oportuna de decisiones. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado en registrar las operaciones, no registrar cuando se nos ocurra, ¿verdad? Porque ahí estamos vulnerando una norma legal, y las normas legales, este Código de Comercio es una ley de la República, por si acaso jóvenes, y las leyes de las repúblicas inexorablemente se las debe cumplir, ¿no? Entonces, tanto para los gobernados como para los gobernantes, ambos tienen que cumplir. Obviamente que en estos últimos años se está dando una discrecionalidad en el cumplimiento de las normas, empezando de la Constitución Política del Estado. Están empleando una ley, un refrán que dice, ¿no? Ancho para unos, la ley del embudo se llama, ¿no ve? La ley del embudo se llama. Ancho para unos, angosto para otros. Entonces eso genera pues un desequilibrio en la sociedad, crea malestar, ¿no? Y en las empresas también crea malestar, pues porque a unos se los perdona y a otros se los castiga, ¿no? Con la dureza de la ley. Estamos viviendo ese proceso. Me imagino que son procesos cíclicos como en la economía, ¿no? Que vienen, toman su fuerza y luego van declinando y van cayendo. Entonces me imagino que este es un proceso así, ¿no? Por ejemplo, en caso de política, vino la política del liberalismo, ¿no? De nuestros abuelos, eran los liberales. Luego vino la época de los nacionalistas, ¿no? Que empezó a partir en el periodo posguerra del Chaco y terminó en la década de los años 80, ¿no? Luego vinieron las dictaduras, otro ciclo económico del país, luego volvimos a tomar la pseudodemocracia, ¿no? Y ahora estamos en la época del socialismo y comunismo y comunitarismo, ¿no? Entonces son ciclos económicos. Unos tardaron muchísimos, en 200 años, por ejemplo, la revolución industrial tardó duró 200 años, ¿no? Hay otras, las monarquías duraron como 100 años, ¿no? Entonces, los imperios duraron siglos. Entonces, todo va cambiando, pero con el tiempo actual, este tipo de formas de actuación toman posición, pero su duración es bastante corta en el tiempo y en el espacio, ¿no? ¿Cuánto tiempo vivirán ustedes? No lo sé. Bien, entonces veíamos esto de los libros diarios y mayor, ¿no? Entonces en el libro diario les explicaba y les decía, contabilizamos ¿qué? Los libros, los comprobantes de ingresos, los comprobantes de egresos y los comprobantes de diario, ¿verdad? Los comprobantes de diario nos sirven
fundamentalmente para hacer correcciones por omisiones, errores involuntarios, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Hacer correcciones por omisión, por error, sin dolo ni mala fe. Entonces, para eso sirven los libros diarios. Y veíamos también que en la ley nos habla de lo que son los asientos de ajuste. Y un otro elemento que les decía es importante, para quien les habla, ¿no? Porque estoy inmerso dentro del proceso de la auditoría, practico, no solamente me dedico a la docencia, ¿no? Es el tema de las glosas. La glosa para mí como profesional de tiene un rol muy importante porque me guía, me ilumina, me muestra el camino de qué se hizo, por qué se hizo, para qué se hizo. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, una vez que está registrado secuencialmente y ordenadamente en el libro diario, se van transfiriendo, ¿no?, a los registros de mayor. Y de los registros de mayor pasa a la hoja de trabajo de 4 columnas, que conocemos como la balanza de comprobación de sumas y saldos. Y de la balanza de comprobación y saldos podemos establecer los estados financieros preliminares, que es el estado de resultados, el balance general. Entonces, esa es la secuencia, el proceso de la contabilidad, ¿no? Ahora, antes se hacía manualmente, ahora ustedes lo hacen a través de paquetes contables o envasados, que se llaman, ¿no?, que ya vienen con todos los procesos. Unos tienen algunas cualidades, unos defectos, se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando esto de la contabilidad computarizada, ¿no?, que ahora ya es simplemente digitar los códigos y la computadora, ¿no?, a través de los procesos lógicos, entonces va acondicionando las cuentas en los diferentes niveles, ¿no? Bien, luego tenemos esto que es los inventarios y balances. Y eso está en el artículo 46, creo que es donde quedamos, ¿no? Y dice la ley: el libro de inventarios y balances abrirá, ¿no? O sea, el libro, fíjense lo que decía, ¿no? Y ahí habíamos quedado. El libro de inventarios y el balance abrirán y cerrarán en tres situaciones bien especiales. Primero, cuando se hace el balance de apertura. Cuando hacemos balances de apertura, entonces ahí hacemos un recuento exquisito de lo que es el balance general y los aportes de capital. Y en los aportes de capital podemos estar afectando un rubro, que es el rubro del activo circulante. Tenemos ahí el activo disponible, tenemos el exigible, ¿no?, y tenemos el activo circulante, donde se almacenan las cuentas de inventarios de materias primas, ¿no?, productos terminados, productos en proceso. Entonces, eso debemos de registrarlo en unos documentos que se llaman tarjetas de Cardex, BINCARD, ¿no?, hojas analógicas donde vamos registrando ítem por ítem los inventarios, ¿verdad? Y en base a eso sacamos los balances. Esa es la primera instancia, balance de apertura, ¿no? Luego del balance de apertura inician las operaciones, que es lo que vamos a hacer nosotros cuando estemos viendo la parte práctica, ¿no? Que no hago muchas prácticas porque esto es más en carácter doctrinal, cómo funcionan, cómo se hacen las sociedades mercantiles, ¿no? Pero para ayudarlos he implementado algunos ejercicios. Entonces, una vez que se hace un balance de apertura, ¿no?, seguidamente vienen las operaciones. Y dependiendo de los ciclos contables, que en Bolivia tenemos 4, ¿no?, entonces cerramos operaciones al final de cada periodo contable. Espérenme un segundito, por favor.
Mil disculpas, jóvenes. No puedo dejar el teléfono por problema de los clientes que atender en esta época de próxima a la presentación de estados financieros, ¿no? Entonces les decía que con los sistemas modernos ustedes ya facilitan todo este trabajo de hacer la contabilidad en sus 5 fases. Por otra parte, también estábamos hablando de los inventarios y les decía que los inventarios se hacen en 3 instancias. Primero, al momento de hacer los balances de apertura, que deben estar debidamente detallados, no meter en grupo como ustedes ponen, ¿sí? Inventario de materias primas, no, ¿qué materias primas, qué materiales, qué suministros, qué cantidad? ¿Cuál es su costo unitario? ¿Cuál es su costo total? Eso es lo que hay que hacer en esta parte de los inventarios. Primera fase. Segunda fase, cuando después del balance de apertura se inician actividades, vamos a suponer que hemos creado una empresa el 30 de agosto, el 31 de agosto del 2020. Y hemos hecho nuestro balance de apertura y hemos hecho operaciones a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. En ese interín ha habido operaciones, compras, ventas, salidas de inventarios, ingreso de inventarios. Entonces ahí presentamos el balance de cierre. Y en el balance de cierre, estos inventarios también deben estar debidamente cuantificados, detallados en hojas auxiliares. Hemos visto más antes, ¿no ve? Los registros auxiliares. Entonces necesito registros auxiliares de inventarios. Entonces, eso se plasma en el balance de cierre y así se cierra. Y la última instancia es cuando, como esta es una cuenta de activo realizable, entonces cuando se hacen el balance de reapertura para la gestión 2000, entonces tengo que verificarlo y tiene que ser igual al centavo, ¿verdad? Porque voy a hacer ¿qué? El asiento de apertura, y al hacer el asiento de apertura de la nueva gestión 21 voy a hacer un balance de apertura, por lo tanto es importante, ¿sí? Y cuando se hace auditoría, lo primero que se revisa es eso, ¿verdad? ¿No? Entonces revisamos los inventarios, los balances. Las cifras tienen que ser exactamente iguales. Y para eso les digo, ¿no? ¿Qué utilizo personalmente o qué les hago utilizar a mis auditores? La balanza de comprobación de sumas y saldos. Porque puedo cambiar, ¿no ve? Entre el cierre y la apertura, porque he hecho asientos de ajuste para distorsionar materia social, materia tributaria, y cuando se hace la bastante de apertura no me cuadra, ¿verdad? Ahí, por eso es importante los inventarios y balance, les he dicho en 3 instancias, ¿no? Tomen bien en cuenta eso porque los voy a controlar por ese lado. Valoración de partidas de balance. Este es otro principio de contabilidad, la valoración de principio de partidas del balance. Y vamos a leer qué es lo que dice. Valoración de balance, de partidas del balance.
no me estoy inventando nada, los que tienen el código pueden seguir con la lectura para no aburrirse. Dice, sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, las partidas de balance se valorarán cuando corresponda, siguiendo los criterios objetivos que garanticen los intereses sociales y de terceras, de acuerdo con los principios que existe una ordenada y prudente gestión económica. Adoptado un criterio de valoración, habrá de mantenerse y no podrá ser alterado sin causa justificada. Deberá indicarse además en los balances e inventarios o en hoja separada el método de determinación de costo u otro valor aplicado. Fíjense, esto, les decía, es un principio de contabilidad. ¿Cuál es el principio de contabilidad? A ver, tienen que empezar a repasar sus principios de contabilidad, jóvenes, ¿no? Porque es parte de nuestra cotidiana actividad y en la de ustedes de formación más aún, ¿no? El principio es el principio de valuación al costo y van a repasar para la siguiente semana, ¿verdad? Hoy, si los digo simplemente de nombre, es el principio de evaluación al costo. Ya está inmersa en la ley. Y posiblemente mucho antes que hayan surgido nuestros principios. Porque estos códigos vienen, ya les digo, desde Napoleón, ¿no? Cuando creó la República Francesa. De ahí vienen los códigos napoleónicos. Después vienen los códigos Banzer. Ahora con las modificaciones, estamos modificaciones del Código Morales, porque lo modificaron en el gobierno del señor Evo Morales. Así que esa es la importancia de valorar las partidas. Ahora ustedes saben que hay distintos tipos de valoración, ¿no? Por ejemplo, tenemos el método PEPS, tenemos el WEPS, tenemos el precio promedio ponderado. Hoy estamos utilizando las UFBs. Entonces, dice, cuando se hagan estados financieros, se debe identificar qué tipo de método de valoración de inventarios estamos utilizando. ¿Sí? Y además hay que poner en una hoja separada, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Los primeros en entrar, primeros en salir. Últimos en entrar, primeros en salir. Últimos en entrar, últimos en salir. Entonces, no es lo mismo. O el precio promedio ponderado, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, porque cada método tiene un efecto directo en la exposición del estado de resultados. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que le interesa al accionista, al socio, al gerente, al trabajador? Ver qué pasó. Gané plata, perdí plata. Eso es lo que le interesa. Y se mide a través de los inventarios, que es un activo importante. Es el activo realizable, jóvenes, ¿sí? Y los balances son resultado de eso, ¿no ven? Entonces estamos en la valoración de partidas del balance. Bien, hasta ahí es todo. Aquí viene algo que es diferente. Dice, balances de bancos y entidades financieras. Veremos. Bueno, estos son balances especiales, ¿no? Y eso está dentro de las actividades comerciales. Los bancos se dedican a captar préstamos, ¿no? A captar dinero para otorgarlo en calidad de préstamo y ganar intereses, ¿no? Sobre los préstamos concedidos. Es el intercambio de la mercancía dinero, ¿no? Eso es lo que hemos visto dentro de las actividades comerciales, actividades mercantiles en un artículo anterior. Pero esto también tiene su secuencia. Veremos qué es lo que dice la ley. Dice,
de entidades financieras y de seguros había sido, ¿no ve? De entidades financieras, bancos, entidades financieras y seguros. Entidades financieras, comas aquí. Coma. Entidades financieras y seguros. Y esto para aclararles a ustedes, ¿no? Muchos de ustedes dicen, qué macana, ¿qué son ser esta materia de seguros? Pero es una actividad económica muy importante, muy importante. Por eso se introdujo esta materia. Y creo que es la única universidad en todo Bolivia que llevan esta materia. Así que ustedes son alumnos aventajados, son, si es que aprenden eso, ¿no? Bien, ¿qué dice? Sin perjuicio de lo establecido en este capítulo, los bancos y otras entidades financieras o de crédito, así como las entidades de seguros, se sujetarán a las normas que, sobre información, contabilidad y otros aspectos concomitantes, establezca el respectivo órgano administrativo de fiscalización. Entonces, ¿qué nos dice? Que todas estas entidades, los bancos, las entidades de intermediación financiera, los bancos de segundo piso, las que colocan valores, ¿no ve? Hay entidades de valores, bonos, y las compañías de seguros y reaseguros se acogen en todo lo que es la contabilidad a todo lo que estamos analizando. Y para eso, ¿qué dice? Cada entidad de estas, ¿no? Por ejemplo, la bolsa de valores, las entidades y los bancos presentan, de acuerdo a normativa emitida por la ASFI, ¿no? Ustedes en el siguiente año van a llevar contabilidad bancaria y ahí van a ver el manual de cuentas para bancos y entidades financieras y su plan de cuentas. Si entramos a entidades que cotizan en la bolsa de valores, van a encontrar su manual de cuentas y su plan de cuentas. En seguros van a tener lo mismo para seguro privado y para el seguro público. Hay su manual de cuentas y su plan único de cuentas. Y en la actualidad casi todas las actividades están reguladas, por lo tanto todas tienen sus manuales de contabilidad y plan de cuentas, ¿no? Vean ustedes la ATT, vean las de telecomunicaciones, las de transportes, todas tienen su manual de cuentas. Entonces, pero deben cumplir con todos estos requisitos, ¿no? Entonces, es bastante grande y amplio. Por eso les estoy... Firmas y responsabilidades. En un acápite anterior habíamos visto que para hacer contabilidad no puede firmar cualquiera, tiene que ser un contador autorizado o un licenciado en contaduría pública, ¿verdad? Son dos ramas que tiene la profesión. Dice, el propio comerciante, cuando es propietario, primer caso, o sus representantes legales o apoderados o gerentes generales administradores legales, firmarán el balance general, el balance del ejercicio y la cuenta de resultados y el estado de resultados. Ahora nos obligan a firmar las notas a los estados financieros también, ¿no? Eso lo ha impuesto la APS, lo ha puesto, no la APS, la AEM, la empresa, la entidad fiscalizadora de empresas, ¿no? Que se tienen que firmar las notas a los estados financieros más, conjuntamente con el profesional interviniente. Aquí les estoy hablando del contador general o auditor, ¿no? O contador público que esté ejerciendo las funciones de contador, ¿no? Entonces, son dos firmas que van en los estados financieros.
Yo no hago auditoría mientras no tengo estados financieros firmados por esos dos señores. ¿Por qué? Porque luego me cuentan el cuento de que no eres el balance. Entonces, lo primero, para hacer auditoría, digo, enséñenme sus estados financieros cerrados, preliminares cerrados con la firma. Si hay que hacer asientos de ajuste, los vamos a hacer. Pero necesito la firma de estos dos señores, porque para que no se nieguen, ¿no? Dice, en cuanto a las responsabilidades por la veracidad de los mismos, se sujetarán a lo dispuesto en las normas legales aplicables. En este caso, ¿no?, tenemos el Código de Seguridad Social, la Ley de Pensiones y el Código Tributario, que tienen que ver directamente con las responsabilidades por la acción, omisión, ocultamiento, fraude, dolo. Entonces, ahí están las sanciones y las responsabilidades que pueden ser civiles y penales. Algún día se los puedo leer, si me dan tiempo, se los puedo leer el caso de las responsabilidades a las cuales estamos sujetos e inmersos cuando hacemos dictámenes fuera de lugar. Bien, sigamos. Uy, se ha borrado, tenemos que volver a cargar esto. No, quiero. Ya. Plazo de elaboración y revisión de balances. Bueno, este código es un poco antiguo, ¿no? Pero con la ley 843, ley 1606, texto ordenado y sus decretos reglamentarios, ¿no?, en Bolivia se han establecido 4 ciclos contables, cosa que no he visto en ningún otro país de Latinoamérica, ¿no? Pero en Bolivia existen 4 ciclos contables. Y se han dividido, esto tiene una lógica, porque había demasiada concentración, dice, ¿no? Y se han dividido por actividades: el comercio en general, la industria, el sector minero y el sector cooperativo, ¿no?, que son actividades importantes, especiales, por nuestra propia naturaleza de producir bienes económicos. Entonces, en la primera, ¿no?, empieza el primer ciclo contable el 1 de enero y termina al 31 de diciembre. ¿Sí? Eso es para el comercio en general. El segundo plazo empieza el 1 de marzo y termina el 31 de abril. Eso es para el sector industrial. El otro caso empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio. Y me parece que es para el sector cooperativo. Y el cuarto ciclo contable que tenemos empieza el 1 de octubre del año X1 y termina al 31 de octubre del año X2. ¿Sí? Y eso es para el sector minero, ¿no? Entonces, son 4 ciclos contables que tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, ahí tienen, en el artículo 50, tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? En cuál de los ciclos contables y en qué tipo de actividad económica se encuentran, ¿no? Ya no hay uno solo, antes era monolítico, ahora es uno solo, ahora son 4 ciclos contables, ¿no? Y les estoy dando el marco de referencia legal donde pueden encontrar eso. Al margen de eso, ¿qué es lo que dice? Plazo de elaboración y revisión de estados financieros, de balances, ¿no? Dice, los comerciantes deberán presentar el balance y demás estados financieros a las autoridades señaladas por ley y a los organismos de dirección, control interno, si los hay, en los plazos establecidos por las respectivas disposiciones
bajo su propia responsabilidad o la de sus representantes legales. Además, esto es importante, lo van a subrayar también, pónganlo en un recuadro. Además, en las sociedades por acciones, los síndicos pueden examinarlos en un plazo de 15 días para presentar su informe a la Junta de Accionistas. Entonces, ahí está haciendo la ley una discriminación para las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el plazo? En primer caso, o sea, todos los estados financieros no terminan en las fechas que acabo de mencionarles. 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre. Pero ¿hasta cuándo se puede presentar a los órganos pertinentes? En este caso, Servicio de Impuestos Nacionales. 120 días posteriores al cierre del periodo. Por eso ustedes van a ver que todos los que cerraron sus operaciones al 31 de diciembre están obligados a presentar sus estados financieros, unos con dictamen, otros sin dictamen, ahora por la forma virtual, ya no física, hasta el 28 de abril, ¿no? En el caso de los que van a cerrar al 31 de marzo, tienen que presentar hasta el 30 de julio, 31 de julio, o 28 de julio, 120 días posteriores al cierre. ¿No? Eso es, así se presentan los estados financieros. Y cuando dice revisión, esto es cuando les digo, ¿no? Pueden ser sujetos de ¿qué? De auditoría, que está en uno de los últimos puntos que he preparado para su análisis del día de hoy. Archivo de correspondencia. Bueno, el archivo de correspondencia parecería algo que es innato al manejo, a la administración de las empresas, pero no es así. Cualquier ente regulador, ¿no?, dependiente del gobierno, ¿no?, del Estado, en este caso del Estado plurinacional, ¿no?, puede acceder a la correspondencia, tanto emitida como recibida. Entonces, esta función básicamente es para controles, para fines de control y fiscalización. Impuestos internos, la aduana, las cajas de salud, las administradoras de fondos de pensiones, todos esos pueden ir a revisar la correspondencia. Y también los auditores externos. O sea, no pueden restringirnos, ¿no?, en revisar su correspondencia recibida y su correspondencia emitida, ¿no? A eso se refiere, archivo de correspondencia. Dice, el comerciante, al dirigir correspondencia en relación con sus negocios, debe dejar copia fiel de esta utilizando cualquiera de los medios que asegure la exactitud, duración de la copia. Igualmente, conservará la correspondencia que reciba con relación con sus actividades comerciales, con anotación de la fecha de recepción, contestación o nota de haberse dado respuesta. Asimismo, conservará archivados y ordenados los documentos que respalden los asientos de sus libros de contabilidad, de manera que se facilite su verificación en cualquier momento. Estamos volviendo a repetir lo que ya les había dicho antes. Se debe tener la evidencia de los documentos que respaldan las operaciones y transacciones. Si los libros están formados en hojas removibles o tarjetas, estas deberán estar numeradas y conservarse archivadas para su posterior encuadernación. Bueno,
Conservación de los libros, o sea, es otro. ¿Qué tiempo debemos conservar los libros? Según el Código de Comercio, según el Código Tributario, ¿no? Decía que había que guardar 4 años. Pero en la legislación, bueno, primero en la constituyente, que estuvo encabezada por el MAS, terminó algo que a mí me parece irrisorio, ¿verdad? Contrario a las normas y buenas costumbres, ¿no? Han dejado de que los papeles deben ser de por vida, vitalicios, ¿no? Y eso está transcrito en la norma de las deudas con el Estado. Posteriormente, fueron subiendo de los 4 años a 6 años, a 8 años, en la actualidad es a 10 años. 10 años los comerciantes deben conservar papeles de trabajo, ¿no? Y eso es tener pues depósitos inmensos de papeles de trabajo. ¿Para qué? Para esperar si algún día se les ocurre fiscalizar, ¿no? Pueden estar guardados. Con algo más que les explicar. Bien, entonces, como estamos analizando la ley, y les decía que todas las disposiciones son de carácter obligatorio. No hay el criterio que yo soy del gobierno y no cumplo, todos deben cumplir, ¿no ve? Bueno, esperemos que entren sus compañeritos, ¿ya? Esperaremos un ratito.
dando clase, hijo, no puedo. Ya, entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Bien, continuaremos entonces, ya estamos otra vez todos en clases y continuaremos. Bueno, conservación de libros y papeles de comercio. Estábamos en el artículo 53, ¿no? Bueno, entonces tenemos que mantener, les decía, por disposiciones del anterior gobierno durante 10 años, ¿no? Tenemos que mantener los libros y esto es importante, la conservación hay que mantenerlos adecuadamente y la obligación de mantener los libros, que es por un periodo de 10 años. Y aún, ¿dónde está la diferencia? Dice, aún en caso de cese de actividades o muerte del comerciante. Si hubiésemos decidido cerrar las operaciones de una empresa al 31 de diciembre, ese hecho no implica que tienen que desaparecer los documentos. Los otros socios, ¿no? O los derechohabientes o herederos del propietario de la empresa o socios deben guardar esos papeles durante 10 años. ¿Y con qué? ¿En qué no estoy de acuerdo? Primero, por el volumen de documentos que se deben guardar. Para eso implica gastos administrativos, ¿no? Si no tengo una casa, tengo que alquilar un depósito para guardar ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, de acuerdo a las normas, por ejemplo, impuestos internos, hemos cerrado operaciones al 31 de diciembre del 2020 y tenemos que esperar hasta el 31 de diciembre del 2030. ¿Ya? Entonces, impuestos internos, el día 29 de diciembre del año 2030, viene y me notifica que tiene que revisar papeles de trabajo, ¿no? Y mis documentos mercantiles. A partir de ese momento, jóvenes, corren otros 10 años más. Por lo tanto, ya no son solamente 10 años, sino que son otros 10 años más. O sea, 20 años más puedo seguir. Y si ya se está por vencer esos 20 años, otra notificación el 31 de diciembre del 2040. Otra notificación, otros 10 años más. Por eso les digo, es una situación que no le entiendo. Así están las cosas desde el punto de vista de esto de la conservación de documentos. En el anterior código decía, se termina el plazo y ahí desaparecen, se destruyen los documentos. No, ahora no se puede hacer eso, jóvenes. Es todo un problema de la administración de los socialistas, comunistas y comunitaristas, ¿no? Bueno, muchos de ustedes... Disculpe, licenciado. Parte Tengo de una consulta. Sí. ¿Dónde puede encontrar más información sobre lo que... Un poquito más fuerte. ¿Dónde puede encontrar esta información sobre lo que usted menciona de acuerdo a la conservación de documentos? ¿Hay te estoy diciendo el código. Aquí estás leyendo el Código de Comercio. Sí, licenciado, pero ahora menciona de 10 años, pero yo también tengo así un código, pero es un tanto antiguo. El Código Tributario. Las disposiciones reglamentarias del Código Tributario. Ahí están. Las disposiciones de impuestos internos, resoluciones del directorio de impuestos internos. Entras a impuestos internos y pones resoluciones del directorio, conservación de papeles de trabajo. Entonces entras ahí. Está bien tu inquietud, ahí vas a encontrar. Pero yo te estoy diciendo los documentos que son leyes, ¿no? Por eso dice, aún en caso de muerte. Ahora, el periodo está ahí. Gracias, licenciado.
Entonces ya te he dado 3 fuentes, ¿no ve? Código de comercio, código tributario, disposiciones, resoluciones del directorio de impuestos internos. Ahí está. Ahí vas a encontrar. Cuesta entenderlo, sé que estás preocupado por eso, pero así están las normas. Bien, entraremos ahora a este otro artículo que es la auditoría. Dice, el balance del ejercicio y la cuenta de resultados son los 4 estados financieros principales. No se olviden, son 5 estados financieros, ¿verdad? El balance general consta de 3 estados, 4 estados en realidad. El activo, el pasivo, el patrimonio y los resultados acumulados. El balance general tiene 4 estados. El estado de resultados tiene 2 estados, el estado de ingresos y el estado de egresos. 6 estados financieros que hacen al balance general, a los balances general y al estado de resultados. Y a eso se refiere el artículo número 54, que dice, el balance del ejercicio y la cuenta de resultados serán sometidos a verificación y dictamen por auditor legalmente habilitado en los siguientes casos. Bien, entonces, ¿cuándo están legalmente habilitados? Primero, cuando obtienen su título en provisión nacional. Primero, su título académico, su título en provisión nacional. Y una institución que nos da, ¿no?, complementariamente la solvencia son los colegios de auditores, ¿no? Los colegios médicos, colegios de abogados, todas esas instituciones son las que dan la solvencia del ejercicio profesional, ¿no? Ese es el profesional debidamente autorizado, habilitado. Dice, ¿en qué casos se requiere la auditoría? Primero, cuando la ley, el reglamento y los estatutos lo establezcan expresamente. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos las disposiciones de impuestos internos, que nos han sacado parámetros para hacer auditorías con carácter obligatorio. Y para eso, mediante una resolución de directorio han establecido los parámetros, ¿no? Ventas por encima de 1.200.000 hasta un máximo superiores a 25 millones, creo que se están obligados a presentar dictamen con estados financieros con dictamen de auditoría. Las entidades financieras, los bancos y entidades financieras y de seguros, por disposición de sus normas reglamentarias, de normas legales, están obligadas a presentar estados financieros auditados, ¿no? Las empresas de electricidad también, las empresas extractivas también están obligadas, ¿no? A solicitud, ese es el primer caso, eso es por obligatoriedad. Dice, a solicitud de persona o entidad que ostente derechos reconocidos por la ley. En este caso puede ser un socio, un accionista o un acreedor, ¿no? Pueden solicitar la auditoría porque están inmersos sus intereses económicos, personales y patrimoniales. 3. Cuando se trate de emisión de oferta pública o cotizables en bolsa de valores. Entonces, todas las empresas que son sociedades anónimas y que cotizan, ofertan bonos en la bolsa de valores, están obligadas a emitir dictámenes especializados y además deben estar autorizados ¿por quién? Por la bolsa de valores. Ese es el otro caso. A solicitud fundada ante ley o autoridad controladora, por quien acredite el interés legítimo. En este caso tenemos la Contraloría General de la República,
tenemos la aduana, tenemos las cajas de salud, las AFPs, todas esas instituciones pueden solicitar. Por eso se dice a interés fundado. Entonces requieren la auditoría, ¿verdad? Y el otro caso sería que no esté en la ley, ¿no? Por interés de las partes, de las sociedades mercantiles. Pero como verán, no está aquí eso como obligación, pero debiera estar, ¿no ve? Primero, los socios y accionistas requerirán servicio de auditoría, pero como no le damos importancia a la profesión, la imposición viene por mandato de la ley. ¿Qué dice? La verificación comprenderá una comprobación del balance y cuenta de resultados. Bueno, en vez de cuenta es estado de resultados por el auditor bajo su responsabilidad y en la medida que resulte indispensable de la contabilidad y de sus documentos. ¿Qué nos está diciendo? Que los que debemos hacer auditoría somos los auditores y debemos revisar la documentación de sus operaciones y transacciones. Aquí está lo importante. Los que tienen el código, pónganlo en recuadro, por favor. Les va a servir en su vida profesional. Claro que ahora recién están empezando, ¿no? Pero si lo tienen desde ahora, se van a acordar de hoy para hasta que se mueran.